Le agradecemos a nuestro hermano Carmelo Martínez por su participación. Como ustedes ya lo conocen, él es de España. Él es el presidente de la Asociación Urantia de España. Pasamos entonces la palabra a Carmelo, que nos va a hablar sobre el tema Dios en el hombre. Gracias, muy amable por tu participación, Carmelo. Estupendo. Pues buenas tardes en América, a todos los hermanos de América. Buenas noches en España, que creo que hay algún participante español. El tema efectivamente va a ser Dios en el hombre. Y voy a apoyar mi presentación por unas pocas diapositivas que no son el texto que voy a leer, pero vamos, que apoyan el texto que voy a leer. Y la primera, voy a empezar hablando de la aventura más interesante y motivadora de los humanos, que es sin duda la búsqueda del Padre. Pero cuando descubres al Padre, se producen algunas sorpresas, al menos a mí me ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque el Padre es tan ingenioso que uno se queda con la boca abierta con lo que descubre, con lo que ve. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando descubrí la existencia de los ajustadores del pensamiento. Cuando empecé a leer el libro de Urantia y encontré la descripción de los ajustadores del pensamiento, me llevé una gran sorpresa. Pues bien, en esta presentación me gustaría transmitirles cuáles son los motivos de esta sorpresa. Porque a mí estos descubrimientos que he hecho en el libro me han ayudado mucho a comprender el ingenio del Padre y la originalidad. Yo a veces le llamo del abuelo, ¿no? Y me han ayudado mucho a conocerlo mejor. Espero con estas palabras ser capaz de hacerles llegar mi imagen personal del Padre. ¿Cuál es mi imagen personal del Padre? Bueno, pues empecemos. La primera, supongo que se me oye bien. La primera sorpresa fue descubrir realmente la enorme distancia que hay entre Él y nosotros. Porque el Padre es infinito y nosotros somos finitos. Él es absoluto y nosotros somos parciales. Él existe por sí mismo y nosotros hemos sido creados y existimos a prueba. Estos son los dos extremos de la creación, Dios y el hombre. Y entre ambos extremos, la creación está llena de seres y de cosas maravillosas, aunque nosotros somos, de momento, lo más pequeño, lo menor de todo ello. Porque nosotros somos pura carne, pura materia. Iba a decir, y lo digo, simples animales, frente a esos seres brillantes y excelsos que son capaces de obrar maravillas inalcanzables para nosotros. Es cierto, he dicho que somos animales, ¿no? Es cierto que nuestra dotación de mente nos diferencia de los demás animales. Y esa misma dotación es la que nos abre las puertas de la eternidad. Pero no hay más diferencia entre nosotros y ellos, aunque menuda diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. Y es cierto también que esa mente no animal de la que somos titulares, que poseemos los humanos, es lo que nos permite convertirnos ante el universo en personas, en actores de la creación. Aunque, eso sí, de momento somos las personas más bajas de toda la creación, las menos dotadas, de momento. Bueno, pues he aquí pues los dos extremos de la creación. Yo les pediría que cierren los ojos un momento y visualicen esta enorme distancia que nos separa del Padre, una enorme distancia. Dejen que esa sensación, esa idea de la gran distancia penetre en su mente para poder comprender mejor todo lo que vamos a hablar a continuación. Bien, como decía, la distancia que nos separa del Padre es enorme, pero para mí fue una gran sorpresa, realmente fue una gran sorpresa, descubrir que el Padre ha salvado esa enorme distancia. Es enorme, pero Él la ha salvado. Ha venido a ser parte de nosotros, ha salvado la distancia siendo parte de nosotros. Y es la idea de lo más alto
de absolutamente lo más alto en lo absolutamente más bajo. Esta es la idea de Dios en el hombre para mí. Y esta gran sorpresa que me llevé al descubrir que el Padre ha salvado esta distancia, se convirtió en una sorpresa mayúscula cuando descubrí poco a poco, progresivamente, por qué y para qué lo ha hecho. Y este precisamente es el tema de esta charla. ¿Por qué el Padre ha salvado la distancia, ha venido a ser parte de nosotros, por qué lo ha hecho y para qué lo ha hecho? Bueno, pues empecemos a hablar del plan del Padre para la creación. Todos sabemos que el Padre tiene un plan para la creación. Es un plan casi infinito. Y es un plan que no podemos abarcar ni comprender en su totalidad, al menos todavía. Pero es un plan del que formamos parte y una parte importante, me parece a mí. Hay una gran parte de este plan que no podemos entender, pero sí hay algunos aspectos que podemos entender ya ahora en la carne y seres finitos, que son las dos caras de la realidad. Sabemos que la realidad tiene una cara existencial y una cara experiencial, y que lo existencial existe en sí mismo y por sí mismo, desde siempre y para siempre, y que lo experiencial se va construyendo en el tiempo y con el tiempo. Hay entonces una realidad que existe, así sin más, no se puede decir nada más de ella, y una realidad que va existiendo. Pero esta idea de va existiendo es una idea del tiempo, porque en la eternidad ambas existen, ambas son presentes. Tienen orígenes distintos, pero tienen la misma existencia, la misma realidad. Y el Padre, que está en la eternidad, tiene ese punto de vista. Y para él ambas realidades son presentes continuamente. No hay tiempo en la eternidad. El Padre es existencial, pero yo creo que cuenta con toda la experiencia. Con toda la experiencia que ya se ha desarrollado, pero también con toda la que se va a desarrollar en el futuro. Incluso con la que se va a desarrollar en el no tiempo, en otras fases de nuestras eras de la creación, ¿no? Pero esto del no tiempo es otra cuestión en la que no entraremos de momento. Efectivamente, en la parte existencial están el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en la parte experiencial están las deidades experienciales, que son el Supremo, el Último y el Absoluto. Pero sabemos que la característica principal de la deidad es la unidad, y por tanto podemos decir que todas las deidades son a la vez existenciales y experienciales. En realidad son diferentes facetas del yo soy, de ese yo soy del que no podemos decir nada más que de qué es, ¿no? De ese yo soy una vez que se liberó y empezó a producir toda la realidad, todas las realidades, una vez que se liberó de la absolutidad. Los dioses, las deidades son las diferentes facetas de este yo soy. No quiero complicarme mucho más con esto de lo existencial y lo experiencial porque es bastante complicado. Así que vamos a seguir un poco con las partes del plan que podemos entender. Volvamos entonces a los dos extremos de la creación, a los dioses y al hombre. Cuando ese yo soy que decíamos concibió la creación, pensó en los dioses como algo absoluto. Y como seres que lo son todo y lo tienen todo. Y pensó también en los humanos como seres que no son nada y que deben conseguirlo todo por su propio esfuerzo. Esta es la gran diferencia entre lo existencial y lo experiencial. Los humanos que debemos pasar por todas las experiencias que se puede imaginar y tenemos que construirnos a nosotros mismos, co-crearnos. Y esta diferencia tan enorme, con esa genialidad que caracteriza al Padre, pues decidió unir los dos extremos. Y al unir los dos extremos nos convirtió en dioses, sin escandalizarse nadie, en dioses potenciales, en la posibilidad de ser dioses. Como el Padre no se anda con pequeñas cosas, para unir ambos extremos no se le ocurrió otra cosa que darnos una parte de sí mismo. Los ajustadores, todos lo conocemos. Y al darnos los ajustadores, que son deidad, nos convirtió en deidad potencial, en dioses potenciales. En dioses que tienen que ganarse el estatus de deidad a pulso, trabajando continuamente y experimentando continuamente.
Bueno, pues el Padre unió los dos extremos y creó el tiempo. ¿Para qué creó el tiempo? Para que podamos actualizar esa potencialidad de deidad, para que podamos irnos convirtiendo en dioses actuales. Yo entiendo, supongo que todos entendéis la diferencia entre actual y potencial, ¿no? Entre lo que se ha manifestado y lo que no se ha manifestado aún. Bueno, pues el Padre lo que hizo fue crear el tiempo, y también en el tiempo, pero esto es otra cosa, para que los seres experienciales podamos actualizar nuestra potencialidad de divinidad. Pero no solo creó el tiempo, sino que además nos dio el libre albedrío, que es la herramienta esencial para construirnos a nosotros mismos. Y además quiso que este libre albedrío fuera totalmente nuestro, que nadie pudiera influir en él. Y visto ya desde aquí podemos afirmar una cosa, que es que toda la realidad existe por el libre albedrío soberano del Padre. Pero la realidad experiencial, la cara experiencial de la realidad, existe o existirá, existe si hablamos desde la eternidad, por el libre albedrío del humano y de la criatura en general. Con el libre albedrío, con nuestro libre albedrío vamos construyendo, como iremos viendo poco a poco, vamos construyéndonos a nosotros mismos y construyendo la creación, construyendo la cara la cara experiencial de la creación, de la realidad. Bueno, no sé, hasta aquí, no sé si estoy siendo capaz de transmitir mis sensaciones, las que fui descubriendo al leer el libro, ¿no? Y al vivir las enseñanzas del libro. Pero a mí esto me parece, esto que ha pensado el Padre, este libre albedrío, darnos un trozo de sí mismo y convertirnos en co-creadores, me parece el acto supremo de amor. El Padre no solamente ha querido darnos todo lo que Él es, sino que ha querido también algo más. Ha querido que complementemos su existencialidad con nuestra experiencialidad. Ha querido que seamos los co-creadores de una de las mitades de la realidad. Esto ahora nos puede parecer nada, ¿no? Que no tiene mucha importancia, porque nosotros somos ahora tan poca cosa que nuestra aportación a esta co-creación es mínima. Es insignificante realmente. Pero démonos tiempo. A medida que crezcamos, que vayamos experimentando, percepcionándonos y viviendo diferentes vidas, esta actividad tendrá más y más importancia. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto que el plan del Padre fue el plan del Padre, el plan de la deidad general, el plan del yo soy, que se materializa como persona en el Padre, fue que haya dos caras de la realidad, una de las cuales está dedicada a los seres finitos, a los seres creados, a las criaturas, para que esas criaturas, con el libre albedrío, puedan elegir y construir esa realidad. Bueno, pues a mí, que el Padre nos diera una parte de sí mismo y con ella el libre albedrío, para que llegáramos hasta Él, tiene una consecuencia que me parece que los humanos no hemos sido capaces de valorar en toda su extensión. Y es una consecuencia que a mí, cuando la descubrí, me gusta especialmente, ¿no? Incluso creo que algunos de ustedes me habrán oído hablar de ella. Y es que las cosas no se construyen de dentro, no se construyen de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Desde nuestro interior hacia el exterior. Desde donde está el Padre, el creador original, hacia la creación. Es la dirección en que se construyen las cosas. Y por tanto, que nadie nos diga dónde está Dios, porque sabemos que está en nosotros. Que nadie nos diga quién es Dios, por eso nosotros tenemos que descubrirlo en nuestro interior. Que nadie nos diga cuál es la voluntad del Padre, porque Él nos la sugiere en la mente. Él es el que nos va sugiriendo su voluntad en la mente. Por tanto, puedo afirmar categóricamente que no hay una ley de Dios general para todos los humanos. Hay una ley de Dios para cada humano, que es nuestro ajustador, cada uno el suyo, ¿no? Por tanto, cada uno tiene su propia ley de Dios. Esto puede llegar a extremos absurdos, ¿no? Como que dos personas entiendan
la ley de Dios de manera diferente, no solo diferente, sino incluso contradictoria. Hombre, esto ocurre solamente cuando somos muy imperfectos. A medida que nos perfeccionamos, nuestra interpretación de la ley de Dios será diferente, pero en todo caso será complementaria, ¿no? A mí me parece que es absurdo hablar de la ley de Dios, según todo lo que he dicho, y más absurdo aún tratar de imponerla a los demás. Y me parece una presunción arrogarse la representación de Dios. Nadie debería pretender interpretar la voluntad del Padre para otra persona. Cada humano tiene el derecho y la obligación de interpretar su ley de Dios, la de cada humano, y actuar según esa interpretación. Esta es precisamente la forma en que el Padre ha previsto que actuemos en la creación para completarla. Esta forma, cada uno de acuerdo con su interpretación de la ley de Dios. Es la forma en que quiere que seamos co-creadores con Él y con sus hijos, cada uno interpretando la ley de Dios como sinceramente le parezca, ¿no? Y esta es una parte de ese plan del Padre del que hablamos, una parte que los humanos podemos entender claramente. Y a mí me parece que esta es la plasmación o una plasmación del amor infinito del Padre hacia nosotros. Pensar en un conjunto casi infinito de personalidades actuando en unidad, pero no con unanimidad, o sea, en unidad porque todos buscamos lo mismo, todos creemos en el mismo Padre, todos estamos habitados por Él, pero cada uno con su estilo, con su forma, no en unanimidad. Cada persona es diferente y el Padre quiere que aportemos según somos, de acuerdo con nuestras características y nuestras peculiaridades. Y así se construye una creación de todos y para todos, variada y multifacética. Y como decía, esto es parte del plan del Padre. Si se piensa un poco, si se perciben sus implicaciones, a mí esto me parece otra genialidad del abuelo. Una genialidad que a mí me maravilla, me asombra. ¿Cómo ha podido imaginar esto? ¿Cómo ha podido pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Pensad que es lo más alto y nosotros somos lo más bajo, y ya está en nosotros. Bien, y por tanto somos libres, espiritualmente hablando, totalmente libres, porque el Padre así lo ha querido, quiere que seamos libres. Ha salvado la enorme distancia que hay entre Él y nosotros para que podamos llegar hasta Él, si así lo deseamos, claro. Y para ello, para que podamos desearlo o no desearlo, para que podamos elegir, nos ha dado el libre albedrío. Nadie tiene derecho a interferir en nuestras decisiones morales, las decisiones que nos hacen crecer. Nadie tiene derecho a interferir en nuestros pensamientos. Estoy diciendo cosas, no sé, que a uno le pueden chocar mucho. Nadie tiene derecho a eso. Nadie tiene derecho a decirnos lo que debemos pensar. Desde el punto de vista espiritual, somos libres y el Padre así lo ha querido. Los dogmas religiosos no tienen sentido. Las religiones estructuradas y dogmáticas son para quienes no se atreven a navegar solos por el océano de las relaciones con el Padre y a mirarlo cara a cara. El libro nos habla de la religión personal. Bueno, pues esto justifica un poco la religión personal. Naturalmente, la clave de nuestro libre albedrío es la sinceridad. Ya nos dice el libro, sinceridad, sinceridad y más sinceridad. Nos dice también decisiones, decisiones y más decisiones, ¿no? Pero todas esas cosas tienen que estar basadas en la sinceridad con que interpretamos lo que el Padre nos dice, lo que el Padre nos deja caer en la mente, su voluntad, lo que el ajustador nos quiere decir. Interpretarlo sinceramente, porque engañar a los demás está mal, pero engañarnos a uno mismo no tiene ningún sentido. Es más, yo creo que es una estupidez que nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Como ya he dicho, he repetido, el Padre tiene un plan para la creación y para nosotros los humanos, y en ese plan es importante poder serlo todo. En el plan es importante que podamos serlo todo, desde el animal hasta Dios. Y solo los humanos, de todas las criaturas, solo los humanos lo podemos ser. Y eso es precisamente lo que nos caracteriza, que podemos serlo todo. Podemos ser un animal y podemos ser Dios, divinidad en general. Y esto es precisamente lo que hace que tengamos un alto destino, el más alto destino, que es llegar al cuerpo de la finalidad, de la finalización. La finalidad es otra cosa. Y por eso tenemos un ajustador,
Por eso el Padre ha salvado esta enorme distancia, ha creado un puente entre él y nosotros y nos ha dado el ajustador. Y también por eso nos fusionamos con el ajustador muy pronto. Y me explico. Esta fusión se produce siempre en el universo local, siempre. No podemos salir del universo local, o sea, no podemos convertirnos en espíritus si no nos hemos fusionado ya con el ajustador. Ahora, si pensamos en la duración de nuestra carrera de ascensión hasta el Padre, nuestra carrera finita, que puede durar cientos de miles de millones de años, cientos de miles de millones de años, la fusión se produce en los primeros 2.000, 3.000 años, 4.000 años. Incluso se puede producir mucho antes, ya en la Tierra, ¿eh? En las primeras decenas, en las primeras centenas de años de nuestra vida, ¿no? Centenas en los mundos mansión. Yo creo que esto es porque el Padre tiene prisa por confirmar este puente, tiene prisa, si me permitís decirlo de esa manera, ¿no? Quiere que pronto nosotros hayamos decidido unir nuestra voluntad a la suya, alinear nuestra voluntad a la suya. Porque una vez que hemos hecho esto, ya podemos empezar a asumir responsabilidades hacia la creación, ya podemos ser co-creadores sin ningún riesgo para la creación. No, ya no hay riesgo, ya no podemos hacer algo que sea contra la voluntad del Padre. No podemos porque no queremos, porque hemos alineado nuestra voluntad con la de Él voluntariamente. Por eso quiere que pronto nos fusionemos con el ajustador para que seamos partícipes activos durante toda nuestra carrera, activos de la creación de la parte la parte experiencial de la deidad, para que seamos co-creadores realmente, ¿no? Junto con sus hijos, claro, junto con Él y con sus hijos, los hijos creadores, ¿no? Y esta es para mí una de las consecuencias que más me sorprende, esta capacidad de poder ser co-creadores, de poder participar en lo que Él ha pensado, para poder ser como Él es un creador y nosotros podemos ser co-creadores con Él. A mí esto me motiva muchísimo, me anima muchísimo en la vida. Bueno, volvamos a las 2, estoy ya casi terminando, ¿eh? Volvamos a, no sé cuánto tiempo llevo, pero estoy casi terminando. Luego habrá preguntas, espero. Bueno, volvamos a lo existencial y lo experiencial. Puede parecer que lo experiencial tiene un rango menor a lo existencial, puede parecer que es de menor importancia, porque lo existencial es existencial, existe en sí mismo, ¿no? Sin embargo, yo afirmo que lo existencial y lo experiencial tienen el mismo rango en la deidad y en la eternidad. Son iguales, son dos aspectos exactamente iguales de la realidad. Y son dos aspectos exactamente iguales que existen desde la eternidad, los dos. Porque en la eternidad no hay tiempo. A nosotros nos cuesta concebir eso. Bueno, nos resulta imposible concebir algo que siempre existe, que siempre ha existido, ¿no? Y tenemos que pensar que lo existencial se va construyendo en el tiempo, pero no, desde el punto de vista del Padre, desde el punto de vista de la eternidad, lo existencial y lo experiencial existen desde siempre y para siempre. Son en realidad dos caras de la misma moneda. Y esa condición igual de ambas caras de la moneda se confirma precisamente en este puente que ha establecido el Padre con nosotros, este puente entre el hombre y Dios, ¿no? Porque Dios está en el hombre, pero el hombre está en Dios también, ¿eh? Como decía, ambos aspectos de la realidad existen desde siempre en la eternidad. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto. Lo que nosotros vemos es que lo existencial hay que construirlo en el tiempo. Primero en el tiempo, luego en el tiempo trascendido y luego en el no tiempo, ¿no? Pero esto, como decía, ya es otra cosa, ¿no? Pero desde la eternidad, insisto, ambas cosas son iguales y nosotros ya somos seres perfectos, nosotros ya somos deidad actualizada plenamente. Bien, pues estoy terminando. Voy a leer, si me permiten ustedes, un párrafo especialmente motivador y de acorde con lo que acabo de decir del libro. Dice así: ¿podéis daros cuenta realmente de la verdadera relevancia de que un ajustador more en vuestro interior? ¿Podéis llegar a entender realmente lo que significa tener un fragmento absoluto de la deidad absoluta e infinita, el Padre Universal, morando en el interior de vuestra naturaleza mortal y finita y fusionándose con ella? Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento de la causa existencial del cosmos total, no hay límite que se pueda poner en ningún momento
al destino de esta asociación inimaginable y sin precedentes. No hay límite. Nuestro límite no existe. Y nada más. Si ahora, si lo desean, pueden hacer preguntas o comentarios. Hola, ¿qué tal? Pues nada, dar las gracias, un saludo a Carmelo por la sala tan interesante, ¿no? Corta pero profunda, ¿no? Añadir que, bueno, sí, que eso del regalo de la dádiva eterna de la personalidad que nos hace ser únicos e irrepetibles por medio de la experiencia y el acercamiento progresivo, pues un regalo verdaderamente bueno, ¿no? Porque nadie es igual 100% a nadie, ¿no? Porque tiene sus vivencias propias, su mecanismo de aprendizaje, su relación personal con el Padre, con el todo. Y entonces, pues, es un regalo verdaderamente precioso y único, ¿no? No es un regalo común. Aparte de ser un regalo común para todos, es diferencial para todos, ¿no? Y eso, claro, solamente se le puede ocurrir a una deidad, digamos, perfecta, ¿no? También añadir que, aunque nosotros seamos criatura ascendente, si no es por la revelación de los hijos Migueles o los hijos paradisíacos, de esta revelación perfecta de lo que es el Padre, porque los Migueles y los hijos paradisíacos poseen una personalidad perfecta, muy difícil y muy lento sería este acercamiento, ¿no? Y bueno, pues doble gracia, primero por el Padre, por manifestarse, y después por darnos a su Hijo, ¿no? Aquí en Urantia, en modo de revelación, ¿no? En modo de experiencia carnal, ¿no? Y viva, ¿no? Y eso es, ¿no? Lo que quisiera añadir, ¿no? También un punto sobre el ajustador, que bueno, que no solamente en esta personalidad posee la gran dádiva de la experiencia y del aprendizaje, sino que tiene la capacidad intelectual, aunque sea en principio un poco dogmática, teológica, escolástica de escuela, pero bueno, tiene un principio de búsqueda, de conciencia de Dios, ¿no? Después está ya pues el impulso, lo que es el estímulo, el mismo ajustador impulsa porque te acompaña, ¿no? Te acompaña todo el tiempo, te estimula a esa búsqueda de Dios y te anhela que tu personalidad sea semejante a la perfección que supone la deidad suprema, ¿no? O el supremo, o el padre paradisíaco, o el padre abonal, ¿no? Y es así, existe una paradoja muy grande que la criatura ascendente, bueno, vemos que camina a nuestro lado, el ajustador, pero no lo vemos. Y también se ve como casi como que se pierde porque no se percibe, pero está ahí. Es una paradoja del ajustador, pero está ahí. Y de vez en cuando, creo yo que se hace manifiesto, ¿no? Sobre todo en el aprendizaje, en la experiencia, en el comprender que lo infinito solamente se comprende a través de lo finito. Y como nosotros somos criaturas finitas, tenemos esa posibilidad extrema de apreciar y conocer el infinito, ¿no? Una vez que conozcamos gradualmente los potenciales del infinito,
pues por propia naturaleza del alma, que es eterna, se rinde a la adoración, ¿no? A la adoración natural que supone todos esos regalos que son increíbles, son miles de regalos de todas las clases y en crecimiento. Pues nada, eso es lo que quisiera compartir también. Gracias. Sí, gracias, Jesús. Sí, quiero hablar un poco sobre la personalidad, efectivamente. Es otra de las grandes cosas del plan del Padre, ¿no? Hacer que cada criatura sea ella y diferente a todas las demás criaturas. Y esto significa que cada criatura, no solamente que cada uno aporta de acuerdo con sus características, ¿no? Significa, porque no tiene que ver, nuestra personalidad no es nuestro carácter lo vamos haciendo nosotros, ¿no? Pero la personalidad lo que hace es diferenciarnos de todos los demás humanos, somos únicos. Y es una cosa importante, yo entiendo la deidad, o sea, todo lo que sale del absoluto de deidad, como un gran mosaico de pequeñas teselas. Entonces, cada humano o cada criatura es una tesela diferente y entre todas forman la gran deidad experiencial que es el Ser Supremo, ¿no? Yo entiendo un poco así la cosa, que las relaciones entre nosotros, entre las diferentes criaturas y con las deidades, es diferente en cada caso, en cada persona, porque cada persona es diferente y no es igual a ninguna otra. Claro, a ver, breve. Es tan importante la personalidad que es el vínculo, creo yo, de comunicación entre el Padre y cualquier criatura ascendente o no, porque el Padre también tiene personalidad. Al tener el mismo personalidad, por inherencia, ya existe en la ciencia cuántica, ¿no? Los átomos similares de cierta radiación y equivalencia, pues se unen, ¿no? En una frecuencia, ¿no? Pues igual, la personalidad que se va asemejando ya no por conceptos filosóficos, sino ya científicos, pues se van acercando, afinando, perfeccionando y trabajando cada vez más esta personalidad. Sí, gracias, Jesús, aunque la personalidad no es el tema de esta charla, ¿no? Pero efectivamente es un tema importante. Puede ser motivo de otra charla en algún momento. Discúlpenme un momento porque no había leído los mensajes hasta ahora. Voy a leer rápidamente los mensajes del chat por si hay alguna pregunta. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario. Sí, acabo de leer una cosa de Martín Guzmán, que dice, y tiene razón, que Dios no aumenta en sabiduría, no adquiere experiencia. Pero claro, eso nosotros lo vemos desde el tiempo. Él está en la eternidad y Él tiene presente toda la experiencia y cuenta con toda ella. No sé si me estoy explicando bien. O sea, efectivamente Dios, el Padre y todos los dioses los dioses existenciales son existenciales
Entonces no adquieren conocimiento ni aumentan en experiencia. ¿Por qué? Porque están en la eternidad y tienen toda la experiencia ya frente a ellos, cuentan ya con toda ella. Se han construido ya con toda la experiencia que ya existe, la presente y la futura. No sé si me he explicado, pero lo he intentado. Me gustaría, Carmelo, hay una afirmación que hizo Martín Guzmán que dice: Dios sabe teóricamente todo, pero no experiencialmente. ¿Tú nos podrías explicar un poquito sobre ese concepto? Sí. El problema de todos estos análisis siempre es el mismo. El problema es que Dios está en la eternidad y nosotros estamos en el tiempo. Entonces, no es que adquiere experiencia, no es que coge experiencia, sino que tiene presente toda la experiencia. No sé exactamente, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque se me ha olvidado algún detalle. Es una afirmación. Dios sabe todo teóricamente, pero no experiencialmente. Esa fue la afirmación. A mí no me parece que aquí falta algo en esta afirmación. Por eso te pido, que tú estás más interiorizado en el tema, si nos puedes dar alguna visión. No lo sabe experiencialmente porque él no es experiencial. Esos dioses no son experienciales. Por tanto, no lo saben porque ellos lo han experimentado en persona, pero lo saben porque conocen la experiencia porque se la hemos dado nosotros. O sea, y esa es una de nuestros privilegios, digamos, ¿no? Nuestra experiencia está ante Dios, está presente y cuenta con ella, la sabe, la conoce, no porque la ha adquirido, porque en la eternidad está desde siempre, la eternidad no tiene tiempo. Y entonces, el problema de analizar esto es que cuando hablamos de que él no coge experiencia o no, siempre pensamos desde el punto de vista del tiempo y él no está en el tiempo. Yo no me refería a eso, ¿eh? ¿Perdón? Yo no me refería a eso, yo me refería a otra cosa. ¿A qué te referías? ¿Podrías explicarnos? Ajá. Bueno, Dios siendo infinito, eterno, absoluto, estando en el no tiempo y en el no espacio, nunca tuvo un proceso de ser. ¿Están de acuerdo? Entonces, el Padre hizo un espacio en el infinito. En ese infinito puso la creación en la cual vivimos y nos creó para, a través de nosotros, experiencializar análogamente, tal y como lo dice la cita del libro de Urantia. No es que Dios experiencialice personalmente, no puede, pero lo hace a través del ajustado del pensamiento en nosotros, o sea, una experiencia análoga. Él ya sabe todo lo habido y por haber, Él lo sabe, pero Él quiere, en cierta forma, como saber qué sentimos experiencializar, pero Él lo sabe todo. Eso es todo, gracias. A mí en la parte de teórico me parece que no es así, que no es que el Padre sepa las cosas teóricamente, pero no experiencialmente. El Padre en sí mismo contiene todo el pasado, todo el presente, todo lo que existe, todas las posibilidades infinitas, todos los potenciales, todo está en Él. Nada es nuevo para Él, nada lo sorprende. Pienso que el Padre, decir que el Padre sabe todo teóricamente, creo que la palabra teóricamente no alcanza a describir realmente lo que sucede en el Padre. Eso es lo que yo quería decir. El Padre sabe todo, ¿estás de acuerdo? Pero el Padre, a través de 3 fases experienciales, como es Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto, quiere en cierta forma saber qué es crecer. Como Él no tuvo un proceso de ser en el tiempo, en el espacio trascendido y en lo absoluto, que son fases experienciales, Él quiere saber o sentir o saber qué es crecer, pero Él ya lo sabe todo, nada más que quiere experiencializarlo. Eso es lo que quiero decir. No es de que el Padre no sepa así todo, Él sabe todo y contiene todo, pero por eso Él está creando 3 fases experienciales para vivir todo lo que Él es. No sé si me di a entender. Sí, el Padre lo es todo, no solamente lo sabe todo, sino lo es todo. De hecho, todos vivimos en Él. Eso quiere decir que
que la experiencia también es parte del Padre, que lo experiencial también es parte del Padre. De hecho, nuestro problema, como decía antes, es el tiempo, es que pensamos en el tiempo, pero tenemos que pensar que cuando el yo soy, que luego se manifestó personalmente en el Padre, concibió la creación, la concibió entera, toda la existencial y la experiencial, estaba todo ya allí delante, en la eternidad, ¿no? Estaba todo lo que estábamos todos nosotros y todas nuestras vidas y todo lo que nosotros hemos hecho voluntariamente, eligiendo voluntariamente con libre albedrío, eso todo estaba allí, o está o estará, porque tenemos que pensar en el tiempo, ¿no? El problema es precisamente ese, que tenemos que pensar en el tiempo, pero pensemos en que cuando concibió la creación, cuando la concibió, no existía lo actual y lo potencial, ¿eh? Nosotros tenemos que pensar en lo potencial y lo actual, en lo potencial que se va actualizando. No, estaba todo, en la realidad estaba allí toda, ¿eh? La existencial y la experiencial, toda. Nosotros todos. Y nuestras experiencias todas estaban allí contenidas en él, porque el Padre es todo, lo es todo. Exactamente, ese es el concepto, lo que acaba de decir Carmelo. El punto es, creo que para entender, podría servir este enfoque que te voy a decir, Martín. Si todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos realizar, todas las acciones, toda la existencia, toda la creación, no existiera ya en el Padre, no podría existir tampoco en su manifestación temporal. Nosotros somos un desarrollo de potenciales que estaban en el Padre, en todos los aspectos de toda la existencia y de todo lo que pueda suceder. Pero eso no implica la existencia del mal, ¿verdad? El mal es parte de nuestra imperfección, pero no es parte del Padre. Es una consecuencia de nuestra imperfección. Pero el Padre, en el Padre, este es lo importante para poder comprender la enormidad de la dimensión de lo que es nuestro Padre, es que absolutamente todo lo que pueda llegar a ser y manifestarse en la eternidad como experiencia, como realización, como creación, lo que se te pueda ocurrir, todo eso ya existía en el Padre. Por eso se puede manifestar, si no, no se podría manifestar. Entonces, el enfoque correcto es, como bien lo decía Carmelo, todo existía y todo lo que pueda venir a ser en el futuro también ya existe en el Padre. Por eso el Padre no disminuye en todo lo que se emite de Él, todo lo que sale de Él. Él no disminuye en nada porque somos parte de Él, todo sigue siendo parte de Él. Eso es lo que quería decir. Disculpa, te voy a poner un segundo, discúlpame. Adelante, Martín. Después leo la pregunta para Carmelo. Hay una pregunta. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Yo nunca me refería a nada contrario. Es por lógica que todo está contenido dentro del Padre, todos los planes, todo lo habido y por haber. Yo no dije otra cosa diferente. Todo tiene que estar siempre en la mente del Padre antes de que sea. Gracias. Un comentario muy breve, muy breve. A ver, es que es más que la experiencia, a mi juicio, ¿no? A mi modo de entender. Lo que él, como está todo contenido en él y nos movemos en él y vivimos en él, él lo que nos da, lo que nos regala es los valores eternos. Bondad, justicia, belleza, todo eso. Pero es una magnitud que es infinita. Él vive su bondad, su belleza, su plenitud a su manera grandiosa y perfecta, y como entrega de regalo, pues nos da esos valores para que nosotros, criaturas ascendentes y descendentes de todo tipo, vivamos también a nuestra manera esos valores. Bien, no necesita 100% de nuestra experiencia, pero sí, si queremos compartir, porque los valores de Dios es bondad, es generosidad, es compartir, y tal vez en un punto del tiempo futuro haya una expansión más grande, como se espera en los universos globales y en los superuniversos, ese compartimiento es lo que hace más grande no solamente al Padre, sino a todos nosotros. Pero no obliga, porque con el libre albedrío
no obliga a que tú compartas tu experiencia es tuya, te la ha regalado para siempre, y si tú la quieres compartir con tu hermano, con tu familia, con el padre, con quien sea, es tu elección personal, ¿no? Por eso lo hace aún más grande, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque no te obliga a nada, simplemente si tú quieres, y si no quieres, pues libremente sigue tu camino y ya está. Hay una pregunta de Siré, que lo que entiendo, quizá Jenny tú me la podías traducir, Sí, entiendo es que si todo existe... Sí, gracias Jenny. sí, esas mismas, son dos preguntas de Desiree, te las voy a leer. La primera pregunta de Desiree es, sin embargo, el Padre es perfecto, pero si el Padre es perfecto, entonces, ¿Él sabría sobre los errores? ¿Sabría de los errores? Y la segunda pregunta es, si todo lo que fue sigue estando, si todas las experiencias están en el Padre, pregunto, ¿tenemos realmente libre albedrío? Sí, voy a empezar por la segunda. Y otra vez el problema es de nuestra mente finita y que piensa en el tiempo, ¿no? ¿Tenemos libre albedrío? Sí. A pesar de que todo, en la eternidad, todo está hecho, es una forma de hablar en el tiempo, todo está hecho. Yo suelo decir algunas veces que es como una película. Cada fotograma es un instante de la vida o de la creación. En ese fotograma tenemos libre albedrío y decidimos lo que queremos hacer, lo que en el siguiente. Pero vista la película entera, visto todos los fotogramas unidos, ya está decidido todo, ya está todo hecho. Y eso no significa que no tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío en el tiempo, y también en la eternidad, pero en el tiempo tenemos libre albedrío. Y no es incompatible con este concepto de que todo está, porque por esta idea del fotograma, de los fotogramas, en cada fotograma tenemos libre albedrío, podemos decidir lo que queremos, ¿no? A pesar de que puestos todos juntos en la eternidad está todo hecho. Y la primera es la de los errores. Eso de los errores y del mal es una de las cosas más complicadas hasta que lees el libro de Durantia. El mal es necesario, el error y el mal son casi lo mismo, son lo mismo, digamos, ¿no? Son necesarios para que podamos elegir. Entonces, el Padre no tiene error, no tiene mal, no contempla el mal, ¿no? Pero sí que ha creado el mal potencial. El error es un mal potencial, es una visión parcial, digamos, de la realidad que los humanos imperfectos y un poco desarrollados tenemos, ¿no? Él no tiene el mal, él no tiene errores, pero permite que nosotros los tengamos para poder crecer, porque si no sería imposible que creciéramos, no podríamos tener libre albedrío. El mal existe, el mal potencial lo creó el Padre, el mal actual no, el mal actual lo creamos nosotros. Somos nosotros los que elegimos el mal voluntariamente. Y eso es parte de una creación que se acaba destruyendo, porque al final todo el mal, todo el pecado acaba desapareciendo, destruyéndose, pero en el camino, en la eternidad, en el camino tenemos que tener esa posibilidad. Te voy a leer una pregunta de Eric Reyes. Él preguntó, ¿qué significa ser guiado por tu ajustador? Aparte de elegir el bien sobre el mal. Y también dijo, si el ajustador o Dios nos habita, ¿lo vive con nosotros o no? Me imagino que se refiere al mal. Si él vive el mal al mismo tiempo que nosotros o junto con nosotros. Sí, el ajustador vive el mal con nosotros, claro, sufre el mal con nosotros, porque está en nuestra mente, está fusionado con nuestra mente para producir el alma. Sí, efectivamente, el ajustador vive el mal y, por tanto, el Padre, aunque es difícil de entender, también lo vive, aunque es difícil de entender, pero efectivamente yo creo que sí, que lo vive a través de los ajustadores. En cuanto a qué significa ser guiado por el ajustador, bueno, ser guiado por el ajustador, la respuesta más fácil es hacer la voluntad del Padre. Pero si pensamos en que el Padre tiene un plan,
un plan global enorme en el que nosotros participamos, significa seguir el plan que el Padre ha pensado, que el Padre ha preparado. Y cuando digo preparado estoy utilizando un tiempo de un verbo, ¿eh? O sea, está preparado, está terminado, está todo hecho, ¿no? Pero es seguir el plan que el Padre ha hecho. Eso es lo que significa para mí ser guiado por el ajustador. Luego otra pregunta es, ¿cómo sabemos? Dice, pero eso es otra pregunta. Sí, añadir que el Padre tiene tres herramientas potenciales, que es de primero crea, después controla y después sostiene, ¿no? O conserva. Y es así, y es como creo yo que por medio de los ajustadores y de todo, un poco trabaja su plan, ¿no? Quiero decir, como el padre terrenal, cualquiera, de cualquier familia, ¿no? Crea una familia, tiene los niños, controla a los niños en su error potencial y fallo, lo enseña y lo sostiene, conserva esos pequeños valores, grandes valores, lo sostiene hasta que sea totalmente libres y puedan decidir por sí mismos, ¿no? Pues el Padre actúa un poco así con nosotros, ¿no? Nos crea, nos controla y hasta cierto punto es todo misericordioso y nos sostiene, ¿no? Pues con eso, y en los 7 suprauniversos, pues mira si tiene trabajo, ¿no? Menos mal que tiene muchos ayudantes, que eso es lo bueno, que cada vez tiene más ayudantes, ¿no? Y eso es una cosa buena. Hablando de ayudantes, Jesús, el Padre tiene ayudantes, pero no porque le hagan falta, sino porque quiere participar con nosotros, quiere que nosotros participemos de la felicidad. Tiene ayudantes por amor hacia nosotros, no porque le hagan falta. Quiere que nosotros participemos de su existencia, de su ser, de la felicidad de ser como Él. Es por eso, no porque le hagan falta. Sí, de acuerdo. El servicio es también un regalo, ¿no? Cuando se sabe apreciar, es un regalo también. Me gustaría mucho, no sé si corresponde al tema o si... A mí me gustaría preguntarte y pedirte que nos hables un poco sobre el progreso espiritual, cómo podemos progresar, qué importancia tiene el renacimiento espiritual, etcétera. Ha habido un momento en que no te he oído muy bien. Creo que es que estás preguntándome qué importancia tiene el renacimiento espiritual y qué es el renacimiento espiritual. Sí, y el progreso, cómo podemos progresar espiritualmente. Gracias. Ya. Bueno, como todo son opiniones personales, ¿no? O sea, el libro cada uno interpreta como le parece, como le sabe, de acuerdo con su personalidad. El renacimiento, ya nos dijo Jesús de Nazaret, que si no renacemos en el Espíritu no podremos entrar en el reino de los cielos. Y realmente es así, ¿eh? ¿Qué significa renacer espiritualmente? Y ahora voy a hablar por experiencia, ¿no? Significa que estás buscando y de repente has encontrado al Padre, le has encontrado, has visto cómo es, has percibido algo de cómo es, y eso ha hecho que tú quieras participar en el plan del Padre, quieras participar, y con todas las implicaciones que eso tiene. Eso es para mí el renacimiento espiritual, ¿eh? Darse cuenta que está el Padre ahí y querer hacer su voluntad. Entiendo que es así, ¿eh? Y esto puede ser leyendo el libro de Dante o sin leerlo, ¿eh? O sea, puede ser consciente o inconscientemente. Hay mucha gente que ha renacido espiritualmente y no ha leído el libro de Dante en absoluto, ¿no? Y de las implicaciones de todo este renacimiento espiritual, la más importante es la hermandad de los humanos de este planeta y de todos los planetas, ¿eh? Es la más importante, porque la paternidad de Dios está clara con lo que he explicado, pero la consecuencia, el corolario más importante es la hermandad, ¿eh? El servicio hacia los demás, ¿eh? Esto hace, si has renacido espiritualmente, has entrado en el reino de los cielos, y eso significa que estás dispuesto a servir a los demás. Y que no puedes no servir.
Tienes que hacerlo, es algo, una fuerza interior que te lleva, que amas hacerlo. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, también un poco tiene importancia la revelación, ¿no? Cuando existe una revelación personal, ¿no? Porque el mismo Jesús habló de las tres etapas, dependiendo del estado humano, que es la religión primitiva, la religión después un poco más civilizada de la mente, que sí, que tiene principio de adoración, de todo esto, y después la revelación personal, ¿eh? de Dios y la criatura. ¿Y qué es lo que, entre otras cosas, que se transmite, ¿no? Por los conceptos estos de los valores, lo que dije antes, ¿no? Que parece una tontería, que son en principio valores naturales, más o menos potenciales, pero que al desarrollarse a través de la virtud, pueden, y de eso en muchos casos se convierten como en sobrenaturales, ¿no? Pueden hacer milagros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Olá, boa noite ou boa tarde, tudo bem? Bom, apesar do tempo distante da sala, é um prazer enorme estar de volta hoje e com esse tema que lhe mostra exatamente aqui um processo que eu estou vivendo e que cada um de nós vive em alguns determinados momentos. Apesar de estarmos distantes, no sentido de não estar presente junto de vocês, eu estava presente no exercício da minha experienciação, da minha vivência dentro dos ensinamentos que o livro de Urântia me trouxe. E eu vou continuar vivendo essa experiência e sentindo cada vez mais essa proximidade que o Carmelo nos trouxe hoje aqui, o tema, essa proximidade com Deus, no sentir a presença dele e encorajar na caminhada, nessa caminhada que não é fácil, mas tem que ser sempre muito bem vista e aceita, porque é através dela que nós nos construímos para nos aproximar cada vez mais de Deus. Obrigado. No sé si él entendiste, Carmelo, lo que dijo César. A medio, la mitad más o menos. Y necesito hacer oreja al portugués porque dentro de un mes o mes y pico van a organizar los hermanos de Portugal la primera conferencia nacional, y quisiera asistir, pero todavía no lo he entendido todo. Bueno, él dijo que ha estado alejado de la sala, de participar aquí en la sala en un tiempo, pero que en las experiencias que está viviendo, él está aplicando todo lo que ha aprendido en el libro de Urântia y que venir a participar en esta conferencia le resulta muy interesante y que también todo esto es parte de lo que él ha estado viviendo. No sé si dije bien, César, si me faltó algo. Que somente que essa minha experiência, essa volta com esse tema, ele mostra que nós, vivendo cada um de nós essa experiência, nós estamos, mesmo distante, tomando uma consciência cada vez maior da existência de Deus. Que a través de esa experiencia, aunque esté en la distancia,
está cada vez, tomando cada vez más conciencia de la existencia de Dios. Sí, quisiera hacer también otro breve comentario, ¿no? Referente al que escribió, bueno, al que comentó, digamos, el documento número 1, que habla del Padre, documento número 1 del libro de Urantia, que fue y es un consejero divino con un gran currículum. Estuvo sirviendo en los 7 superuniversos, bajo el servicio también de algún Miguel, bajo el servicio de algún anciano de los días. Y bueno, tanto estuvo fuera trabajando en el sistema local de Nevadón, como que también, según cuenta él, en algunas ocasiones estuvo en la presencia de lo que es el Padre Universal, ¿no? Y él cuenta, cuando al final narra el documento número 1, que solamente estar en su presencia era como tener un placer súper supremo, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? ¿No? Sentía la naturaleza de los atributos como algo sublime, ¿no? Y sentía su poder, su autoridad. Ni él mismo muy bien sabe cómo describir este concepto, y estamos hablando de un consejero divino que ha tenido su evolución, ¿eh? su largo desarrollo, ¿eh? No es que posiblemente, a lo mejor puede ser una criatura ascendente o no, pero en el transcurso del tiempo y ante la presencia, pues no sé, es como un testimonio de estímulo, ¿no? De, oye, que solamente ante la presencia, y si él ya te designa para algo, o yo qué sé, o te arropa con su manto, o te abraza 3 veces, o cualquier cosa de estas, ¿no? Pues ya es increíble, ya es que esto es maravilloso, ¿no? Gracias, Jesús, aunque tus intervenciones nunca son breves. Si no les importa, voy a leer, ha hecho referencia Jesús a eso, la parte final del primer documento, donde el consejero divino describe lo que le toca y alguna cosa más. Dice así: se me ha encomendado patrocinar los documentos que describen la naturaleza y los atributos de Dios, porque represento la fuente de información más alta disponible para dicho propósito en cualquier mundo habitado, nada menos. He servido como consejero divino en los 7 superuniversos y he residido durante mucho tiempo en el centro paradisíaco de todas las cosas. He disfrutado muchas veces del supremo placer, habla del supremo placer, de estar un tiempo en la presencia personal directa del Padre Universal. Describo la realidad y la verdad de la naturaleza y de los atributos del Padre con indiscutible autoridad. Sé de lo que hablo. O sea, habla del supremo placer de estar en la presencia del Padre. Bueno, y es un consejero divino, ¿no? La naturaleza del Padre Melquisedec, por ejemplo, pues tendría que ser fantástica, ¿no? Yo qué sé, por comentar algo, ¿no? O yo qué sé, o de un sin nombre, sin ni número, o cualquier cosa, o cualquier entidad o ser de esta clase, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros como criaturas mortales no podamos ni mucho menos llegar ahí, ¿eh? Todo lo contrario, podemos llegar ahí. Creio que o computador mental está processando toda essa informação para fazer questionamento aí sobre o tema que o Carmelo nos trouxe, né? Devido ao silêncio que está na sala. Cerebros trabajando. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para hacer a Carmelo? Bueno, tengo otro pequeño comentario de, bueno, creo que no que he descubierto, ¿no? Sino que está ahí en el libro de Urantia, ¿no? Sobre, es muy difícil de explicar, no sé si me voy a explicar bien, sobre los 3 círculos. Los 3 círculos, el interno, el medio y el externo, ¿no? Digamos que
que hay el círculo del medio. El círculo del medio es el que impide que, digamos, que todo lo malo pase al círculo interno, ¿no? Es como si fuese la frontera, no se pasa, en el cual el futuro y el pasado, si no están bajo la orden directriz de la Trinidad, no pasan, ¿no? Entonces, este círculo medio, pues hace como un filtro, aunque los tres son filtros y constantemente van girando dentro de los grandes sistemas de galaxias, supergalaxias y superuniversos, pero como hay como una especie de frontera en el círculo medio que si no se alcanza cierto punto de yo qué sé, de logro, de consagración o de éxito, no tiene derecho a, digamos, nacer del espíritu, ¿no? Un poco semejanza muy burda del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Muchos lo usan y uno o dos consiguen franquear ese círculo con lo que le da la posibilidad del desarrollo increíble de la vida y convertirse en un humano, ¿no? Pues este círculo del medio me está dando a mí ahora la película de eso, de que me hago muchas preguntas y bueno, a la vez que estoy maravillado también. Y cómo opera, ¿no? La Trinidad y cómo opera, es increíble. No sé, Jesús, a mí siempre me acaba sorprendiendo de alguna cosa. No sé de qué círculo medio hablas. Yo no recuerdo que se hable de eso en el libro de Urantia. Lo que sí te puedo decir es que todos, no algunos, sino todos los humanos, todos, sin excepción, tenemos derecho a renacer del espíritu. Y debemos hacerlo si queremos entrar en el reino de los cielos y conseguir la eternidad. No hay ningún condicionante a eso, ninguno. Sí, ya lo sé, pero que son cosas que me hago yo de mis deliberaciones cabalísticas del libro de Urantia, ¿no? De los tres círculos, que hombre, sí habla un poco, no habla así, pero que me hago yo esas preguntas, ¿no? Creo que Luis quiere hablar. Adelante, Luis, por favor. Ok. No, pues, primero que nada, pues ante todo felicitar a Carmelo por la interesante charla que nos ha dado sobre el Padre, Dios en el hombre. Y también darle la bienvenida a César, porque pues ya tenemos tiempo que no lo veíamos por acá. Ya teníamos meses que no lo veíamos por aquí, me da gusto verlo otra vez. César. Saludar a todos, por supuesto. La verdad es que este es un tema muy profundo sobre el Padre Universal, sobre el propósito del infinito yo soy. Y pues sí queda mucho, o sea, hay mucho por decir al respecto, ¿no? O sea, me gusta mucho todo lo que se ha comentado al respecto. Y hay mucho, sobre todo hay mucho más por decir, ¿no? Todo lo que se dice sobre la existencia y la experiencia. También concuerdo con lo que ha comentado Yanni sobre la experiencia, ¿no? Sobre lo de... Bueno, al final de cuentas, a Dios Padre, pues lo vamos a conocer, ¿no? Realmente ahorita no lo conocemos, no sabemos cómo esté viendo. O sea, todo está contenido en Él, lo sabemos realmente. Y ahorita pareciera que en el tiempo se está reflejando todo lo que ya existe en la eternidad. O sea, lentamente, poco a poco. En el tiempo vamos conociendo poco a poco todo lo que ya tiene Dios en sí mismo, de alguna forma, en su infinidad, ¿no? Entonces, también me quedaba pensando, por ejemplo, bueno, desde que si ya Dios tiene todo eso, o sea, si ya está todo en sí mismo, entonces, pues, ¿por qué hacer todo lo que está haciendo ahorita? No sé, ¿por qué la creación? ¿Por qué todo? Se queda uno pensando. Y a veces pienso, pues también que porque Dios lo quiso, a final de cuentas, ¿no?
porque forma parte también, como lo dice el libro, de su naturaleza activa. Es como si Dios fuera pues infinitas fases. O sea, tiene una fase pasiva, tiene una fase activa, tiene una fase personal, no personal, muchas cosas de él, que pues en realidad pues no, o sea, no lo comprendemos en plenitud porque pues somos seres finitos. También existe la realidad finita en él. Entonces, ahorita se está manifestando, nos estamos conociendo, estamos viviendo pues la fase finita que va a alcanzar a Dios, ¿verdad? Nada más que, como les comento, esto es un tema realmente bastante profundo, es a veces un poquito complicado ilustrar el punto, pero pues más que nada felicitar también a Carmelo, ¿no? Por la interesante charla. Me hubiera gustado ahondar un poco más, pero ni siquiera estoy seguro si se me oye bien la voz. Sí te oímos. Ok. Gracias. Entonces, bueno, hasta ahorita no sé, Carmelo, lo que pienses o lo que quieras comentar al respecto. ¿Ya? Bien. Sí, ya. ¿Pudieron oír? Sí, un poco largo, pero sí. Es raro. Si quieren les leo lo que... La última parte no la he oído. Digo que la última parte no la he oído muy bien. Yo anoté todo, si quieren lo leo para los que no pudieron oír bien, ¿sí? Dijo que te felicita, Carmelo, que muy interesante tu charla. También dijo bienvenido, César. Qué lindo verlo porque hace tiempo que no lo veíamos y yo hago así. Yo también, me da mucho gusto verte, César. Qué alegría compartir contigo. Y te extrañamos el tiempo que no pudiste compartir. Bueno, dijo también que también saluda a todos Luis, y que el tema es muy profundo, el tema que pusiste, Carmelo, es muy profundo, sobre el propósito infinito, y que hay mucho por decir sobre ese tema, que hay mucho más de lo que se ha dicho, sobre la existencia y la experiencia de Dios Padre, pero que lo vamos a conocer en el tiempo, que ahora en el tiempo se está reflejando lo que ya existe en la eternidad. Dice, y si ya Dios tiene todo en sí mismo, esta es una pregunta, si ya Dios tiene todo en sí mismo, ¿por qué la creación? Y entonces él se respondió a sí mismo, porque Dios así lo quiso, que Dios tiene una fase pasiva, una fase activa, fase personal, y también existe la realidad infinita. Y nosotros ahora estamos viviendo en una fase finita para alcanzar a Dios. Básicamente eso es lo que dijo Luis, lo que pude anotar. No sé si faltó algo, Luis. No, Jen, está bien así. Ok, bien. Es porque Dios lo quiso, pero es sobre todo por amor. Dios ha querido compartir su enorme, su infinito amor con todos los demás, ¿eh? Y por eso es por lo que ha hecho toda la creación. Porque lo ha querido, claro, pero lo ha querido por eso. Sí, a ver, comentar que todo tipo de amor es magnético, ¿no? ¿Y cuál es uno de los principios más grandes del Padre? La gravedad, ¿no? La gravedad nos atrae con su gravedad. Ninguna fuerza física ni energía material puede escapar a esta gravedad, ni siquiera un arquetipo, o sea, ni siquiera algo relativamente conceptos filosóficos o de ídolos o de cualquier cosa, ¿no? El espacio incluso que puede trabajar, entre comillas, como, a ver, una fuerza reequilibrante en el aspecto de antigravedad, que no es así, porque no es un concepto exacto, ¿no? Pero por llamarlo de algún modo, no es siquiera una antagonista. El espacio no es una antagonista de esta gravedad, de esta atracción de la personalidad de Dios, sino una colaboradora y una reguladora de esta magnitud de increíble. Pues creo que sí, que
que al final pues vamos a ser un poco absorbidos, ¿no? Si queremos, supongo que todo el mundo querrá, por esta gran gravedad que actúa en todo, en todo. Sí, hay otra cosa que ha comentado Luis que se me ha olvidado antes decir, que es, ha dicho que es un tema que tiene mucho que pensar, y es cierto, pero es un tema que tiene mucho que meditar. Yo les invito a todos a que reflexionen, a que mediten, para que el Padre pueda revelarles esas verdades en su interior. Porque hay una revelación global, pero hay una revelación personal a cada uno. Entonces, mediten ustedes para que el Padre les revele las verdades que ustedes pueden aceptar. Es un tema, se lo recomiendo encarecidamente porque es un tema importante. Yo lo practico a menudo. Y hay otra cosa que ha dicho antes Martín Guzmán, de que el derecho a entrar en el reino está condicionado por la fe, es cierto, pero está condicionado yo he dicho antes que no hay condiciones externas a la persona. Todas las condiciones son internas a la persona, que queramos hacerlo. Si queremos, lo haremos. Adelante, Luis. Comentar más bien sobre todo tenía ahorita ese pensamiento de que pareciera, o sea, que en el infinito es como si Dios estuviera pasando de la infinita singularidad a la infinita pluralidad. Pareciera porque se están creando muchas personas, muchos seres en toda la creación, y así va a ser hasta el infinito. Pero el misterio, lo curioso es que él sigue intacto, ¿no? Se va a seguir tal cual, así Dios Padre, tal cual allí. O sea, en la eternidad del pasado él estaba, vamos a pensar, solo, pero en la eternidad del futuro va a seguir estando él y vamos a estar todos nosotros, toda la infinidad de seres. No sé, es un pensamiento que tengo al aire, no sé qué piensen ustedes. A ver, si es correcto, o sea, que está pasando de la pluralidad a la singularidad, no sé. Me acaba de ocurrir. Gracias. Sí, visto desde el tiempo, lo que se busca es la unidad interior de cada persona y la unidad de toda la creación. Efectivamente, se pasa de la pluralidad a la singularidad, a la unidad. Y bueno, la filiación tiene muchos regalos, ¿no? Como es la simultaneidad, o sea, simultáneo. Pues somos seres dimensionales, multidimensionales, por lo menos 7, ¿no? En 7 facetas, ¿no? Aunque nosotros no lo percibimos. Pero conforme se va desarrollando todos los valores, vamos a ser más simultáneos. O sea, es como el que toca el hombre de orquesta, ¿no? Que es capaz de tocar el tambor, la flauta y qué sé yo, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Y sin perderse, ¿no? Para poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero conforme vayamos desarrollando todos estos valores, seremos más simultáneos, o sea, con más capacidad de interactuar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el desarrollo y la experiencia ha llevado a ese concepto. Entonces, pues, los logros van a ser mucho mayor, ¿no? Por simple cooperancia, ¿no? Por simple colaboración y no por competencia, aunque la competencia y competir un poco bueno, en principio las primeras etapas primitivas y tal, el colaborar es mucho mejor. Entonces, seremos seres como más simultáneos. Digo yo, ¿no? Esto es cosas mías, ¿eh? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta?
para Carmelo. Sí, tengo una sobre cristología, ¿no? En el aspecto de que si Jesús de Nazaret, bueno, comentaste antes que el abuelo, ¿no? Que no era el padre, sino el abuelo, ¿no? Más o menos creo entenderlo, ¿no? Pero Jesús de Nazaret se puede considerar como el padre, o más bien como el hijo, o depende para quién. Bueno, yo le llamo el abuelo, pero es un apelativo cariñoso, porque yo soy abuelo y sé el cariño que los abuelos tenemos a los nietos, ¿no? Por eso le llamo el abuelo, pero también tiene algún motivo, que es que sus hijos son los hijos creadores y nosotros somos hijos de los hijos creadores, ¿eh? De alguna forma, es nuestro abuelo, aunque realmente lo que más interesa, lo que más nos interesa, lo que más nos impacta es que es el Padre universal, el Padre de todos, ¿no? Ya te digo, yo le llamo el abuelo porque es una forma cariñosa de hablar con él, de referirme a él, ¿no? Pero no tiene nada de especial. Sí, sí, pero digo, el concepto de Jesús de Nazaret, porque, bueno, el plan de Jesús de Nazaret, como dice el libro de Urantia, pues proviene de muchísimo tiempo atrás, no solamente de los judíos, sino de, bueno, de todas las dispensaciones, de los principios planetarios y tal. ¿Se puede considerar Jesús de Nazaret como padre? O sea, el concepto de que es semejante o igual al padre, porque mucha gente, muchas religiones dentro de la humanidad no lo tienen claro. Este concepto es un poco ambiguo, ¿no? Sí, es el hijo, es tal, pero es algo profundo y filosófico que ni siquiera Pablo lo tuvo 100% claro, ¿no? Y tuvo un par de o tres equivocaciones, que no significa nada, porque Pablo hizo muchísimo al juntar gentiles con no gentiles y tal. Pero quiero decir, el concepto este de Jesús como padre, no sé, ¿qué opina de esto? Te repito, Jesús de Nazaret, no, Miguel de Nevadón, es el hijo creador de este universo local y como tal es el padre de todas las criaturas del universo, de este universo local. Ese es el sentido de padre en Miguel de Nevadón, ¿eh? Es padre de las criaturas de su universo local, ¿eh? Desde luego no es el padre universal, ni se parece. Bueno, es divinidad, es Dios, ¿no? Pero no es el Padre Universal, no es la persona del Padre Universal, ni es equivalente a él en nada. Es el creador de un universo local y como tal es el Padre de su universo local. No Jesús de Nazaret, que es una de las personificaciones de Miguel de Nevadón, sino Miguel de Nevadón. No sé cuál es la pregunta que hace Martín de Micael, no es el verdadero nombre de Jesús. No sé lo que quiere decir, ¿eh? Jesús de Miguel de Nevadón, bueno, yo le llamo Miguel, pero bueno, Miguel o Micael de Nevadón tuvo 7 otorgamientos, ¿eh? Y el último fue como Jesús de Nazaret. No sé qué se quiere decir con que Miguel o Micael no es el verdadero nombre de Jesús, no lo entiendo. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Me refiero que Micael es el nombre de la orden de seres divinos a la cual pertenece, pero en realidad nadie sabe su nombre. Bueno, al menos nosotros.
El nombre de ese orden es el orden de los Migueles o de los Micaeles. Y el nombre de ese hijo es Miguel o Micael de Nevadón. Ese es su nombre y su apellido. O sea, hay otros Migueles o Micaeles de otros universos locales. Ese es el de este universo local. El nombre completo de ese hijo creador es Miguel o Micael de Nevadón. Te puse mute, Martín, no sé si quieres hablar. Sí, que si le podrías explicar a qué me refiero, por favor. A lo que se refiere es que se está revelando el nombre de la orden. En el libro de Urantia se nos revela el nombre de la orden y se les llama Migueles, pero se nos revela, se nos identifica como con el número, pero su nombre personal, así como el nombre personal de la ministra divina, parecería que no está revelado, porque Miguel, todos se llaman Miguel, o sea que es el nombre de la orden. Bueno, esa es una deducción. Si, por ejemplo, cada persona, cada ser en el universo tiene un nombre personal, pero los reveladores muchas veces deciden revelarnos el número y no el nombre. Entonces parecería ser, según, al menos según yo lo entiendo, que el nombre real de Miguel, o sea, el del Miguel 611.121, su nombre personal no nos ha sido revelado. Pues quizá, pero es, el nombre de ese orden es Miguel, es el orden de los Migueles, y el de este universo local es Miguel de Nevadón. Yo no sé si tiene otro nombre, pero ese es el nombre con el que le conocemos, lógicamente. Y cuando se habla de Miguel en este universo local, hablamos de ese Miguel, no de otro. O sea, podemos llamarlo simplemente Miguel. Claro, está bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta? Yo creo que sí que tiene un nombre personal desconocido, que no sabemos exactamente cuál es, pero sí la orden, los Miguel significa quién es semejante a Dios, ¿no? Pues no existen muchos Migueles, como una orden, pero sí tendrá su verdadero nombre, ¿no? Que a lo mejor no se puede pronunciar con palabras humanas, ¿no? Quizás tendremos que avanzar en el universo local para pronunciar ese nombre correctamente, ¿no? No sé, porque nosotros aprendemos español, inglés, alemán y tal, pero quizás dentro de X miles de años, pues es un lenguaje no verbal, más espiritual o más de resonancia, porque cada palabra tiene una vibración, ¿no? Un mensaje, ¿no? Si yo digo, yo qué sé, perro, pues tiene un símbolo, ¿no? Cada uno se maneja un animal de 4 patas que hace guau, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Su verdadero nombre se sabrá quién llega al sexto o al séptimo mundo de mansión como mínimo, ¿no? Supongo, no lo sé, ¿eh? Es idea mía, ¿no? No te digo ni que sí ni que no. No, Emmanuel, Jenny, Emmanuel también es un nombre de orden, ¿eh? Ah, sí, Igual que también. Miguel, Emmanuel es un nombre de orden. Ah, Sí, sí, bien. sí, Ah, muy sí. bien. Ah, Es un entonces, nombre de orden. O sea, no tenemos... todos los hijos, sí, todos los hijos de todos los universos locales son Emmanuel. Todos. Ah, mira tú, qué bien. Entonces, pero Emanuel es el hermano, hay 3 seres que tienen el mismo número en nuestro universo local. Emanuel es el hermano mayor. Entonces, yo no había percibido de que todos los representantes de la Trinidad en cada universo local se llamaban Emanuel. Eso es algo que yo no lo había visto. Entonces tampoco sabemos el nombre ni de la ministra divina, ni del fiel de los días es, el Emanuel, ¿cómo es? No me acuerdo si es un fiel de los días. Unión de los días. El unión de los días Emanuel
La ministra Divina y Miguel de Nevadón tienen los tres el mismo número. Entonces, no conocemos el nombre personal ni del Unión de los Días, ni de la ministra Divina, ni de Miguel de Nevadón. Ni siquiera sabemos el nombre de la estrella matutina y vespertina. Sabemos el de Graviel y poca cosa más, casi que nada. No sabemos el nombre porque es lo que yo opino, ¿no? El nombre, el verdadero nombre en sí tiene una vibración poderosa, ¿no? No se puede pronunciar así por la cara y bueno, pues tal, pues, me cago en la madre que... No, es un nombre sagrado. Jesús, sí. Ya te he pedido en algunas ocasiones, ese lenguaje no lo utilices acá, por favor. Para Latinoamérica es ofensivo, no sé en tu país, pero aquí es ofensivo. Vale, gracias. Pido perdón. Pero quiero decir que eso, ¿no? Para darle énfasis, que no se puede, que un nombre sagrado no se puede, porque ahí están los judíos con la cosa de Yahvé, de Jehová y de todas las cosas que hicieron dogma y no se va a repetir esto, ¿no? Por eso prohíben los verdaderos nombres. De hecho, yo creo que Gabriel también es el nombre genérico de todas las estrellas matutinas de todos los universos locales. Aunque no recuerdo haberlo leído en el libro, pero yo creo que es el nombre genérico de todos. Los Gravieles. ¿Ah? Puede ser, sí, puede ser. Bueno, hermanos, no sé si alguien más quiere agregar algo, si Carmelo quiere decirnos algo más. En todo caso, como ya se está acercando la hora del tiempo estipulado, para no retardar más a Carmelo, porque para él es bastante tarde, le paso la palabra para que tú dispongas, Carmelo, si ya cerramos la reunión o quieres darnos unas palabras finales. Gracias. No, solo quiero agradecerles a todos su atención y hasta la próxima. No quiero decir nada más. Muchísimas gracias, Carmelo. Muchas gracias por tu exposición, por tus explicaciones muy claras, muy interesantes, y gracias a todos por sus aportes, sus preguntas, comentarios, las citas que ha puesto Martín, que son muy buenas, muy instructivas, y que tengan linda semana, que el Padre les bendiga, y gracias por su presencia. Como siempre, es un gusto. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Linda semana.